Buenos días, somos Laura Castellanos. Y Sofía Segura, del curso de Pensamiento Económico. En esta exposición les hablaremos sobre los ganadores del Premio Nobel de la Economía en el 2019, que son Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kramer. Elegimos a estos autores porque sus investigaciones representan una nueva forma de entender y combatir la pobreza en el mundo. Nos llamó la atención que, en lugar de teorías abstractas, ellos fueron al terreno y las comunidades y aplicaron experimentos reales para descubrir qué políticas funcionan mejor. Además, su trabajo conecta directamente con nuestra materia de pensamiento económico, porque muestra cómo la economía puede ser una herramienta práctica para mejorar la vida de las personas. Bueno, lo que son Esther Duflo y Abhijit Banerjee son profesores de la MIT en Estados Unidos y además esposos. Michael Kramer es profesor de la Universidad de Harvard. Los tres juntos en proyectos de desarrollo en África, Asia y América Latina con respuestas concretas como las preguntas de por qué los niños no van al colegio, qué ayuda realmente a los campesinos para mejorar la producción o qué programas de la salud pública son más efectivos. Lo que los hizo merecedores del premio Nobel fue su metodología experimental. Usaron experimentos aleatorios controlados, parecidos a los que usan en la medicina. Por ejemplo, tomaban dos grupos de comunidades parecidas. A una le aplicaban una política social como becas escolares o microcréditos y a la otra no. Luego comparaban los resultados. De esta manera, ellos podían saber qué programas realmente funcionaban y cuáles no funcionaban de la misma manera. Gracias a estos estudios, se descubrieron cosas importantes como que, primero, las campañas informativas aumentan más la asistencia escolar que regalar uniformes. Segundo, pequeños incentivos a los maestros mejoran la calidad educativa. Tercero, los microcréditos no siempre sacan a gente de la pobreza, sino van acompañados de educación financiera. Su investigación cambió la forma en la que los gobiernos o las ONG diseñan programas sociales. Hoy en día hay muchas políticas de desarrollo en países como India, Kenia o México que se basan en los resultados. Además, Esther Duflo se convirtió en la segunda mujer con la persona más joven en recibir un premio Nobel de la economía, lo que representa un avance muy importante en la inclusión de las mujeres en la ciencia económica. Desde nuestra perspectiva como estudiantes, investigar los premios Nobel de la economía fue muy relevante porque nos permitió comprender cómo las teorías económicas evolucionan y se aplican en la realidad. En el caso de Duflo, Banerjee y Kramer aprendimos que la economía no se trata solo de números, fórmulas o estadísticas, sino de mejorar la calidad de vida de las personas. Ellos nos demostraron que detrás de cada indicador económico hay seres humanos reales, con necesidades, aspiraciones y contextos diferentes. Por esto mismo, su enfoque busca comprender cómo viven las familias más vulnerables, qué decisiones toman y por qué algunas políticas fallan cuando no entienden esas realidades. A través de sus experimentos en comunidades rurales y urbanas en distintos países, mostraron que las soluciones a la pobreza no pueden ser universales ni teóricas, sino que deben adaptarse a cada entorno. Como por ejemplo, ellos descubrieron que algo tan simple como ofrecer información sobre los beneficios de la educación puede aumentar más la asistencia escolar que entregar uniformes gratis. Su trabajo también nos cambió la manera de pensar la economía. Nos invita a dejar de verla como una ciencia distante o elitista para entenderla como una herramienta para generar bienestar, equidad y oportunidades reales. En otras palabras, Duflo, Banerjee y Kramer lograron conectar el pensamiento económico con la empatía, la evidencia y la acción concreta. Su legado nos enseña a que el verdadero valor de la economía está en poner conocimiento al servicio de la humanidad, en crear políticas públicas más efectivas, en ofrecer esperanza a millones de personas que viven en condiciones de pobreza. Bueno, como estudiantes, este enfoque nos inspira a mirar la economía de una mirada más crítica y humana, a no conformarnos con solo las teorías, sino a preguntarnos cómo podemos aplicar lo que aprendemos para cambiar las realidades. Porque
Al final, como ellos lo demostraron, la economía no debería ser solo el estudio de cómo crecen los mercados, sino de cómo las personas pueden crecer la dignidad dentro de ellos. De las brumas intelectuales del siglo XVIII, donde las mentes más brillantes competían por descifrar el universo, emergí con un propósito claro: desentrañar el lenguaje oculto de las matemáticas. Mi nombre es Gabriel Kramer y esta es mi apasionante historia. Nací en Ginebra, tierra de relojes precisos y debates filosóficos. Desde joven, los números me susurraban secretos que otros no oían. A los 18 ya era doctor, pero mi verdadero legado nació entre ecuaciones y determinantes. Mi famosa regla de Kramer no solo resolvía sistemas de ecuaciones, sino que también revelaba un orden invisible en el caos. Aunque el destino me llevó pronto, mis teorías siguen vivas en cada cálculo, cada fórmula, cada descubrimiento. Hoy, mi nombre resuena en cada pizarrón matemático. ¿Acaso no ese es el verdadero triunfo de la inmortalidad? Y en el mundo hay alguien que ha dedicado toda su carrera a encontrar soluciones basadas en evidencia para combatir la pobreza y promover la equidad de género, es Esther Duflo, una economista franco-estadounidense reconocida por su trabajo en el campo de la economía del desarrollo. Ha sido una de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Es catedrática del MIT, autora del bestseller Repensar la pobreza, un giro radical en la lucha contra la desigualdad global, y Premio Nobel de Economía. Esther Duflo, plática en línea en Habla 2024. Escucha, imagina, crea, transforma. Los acontecimientos recientes. ¿Y qué fue lo que ocurrió recientemente? Los ingresos subieron. Los valores de los activos suben. El mercado bursátil ruge. Es un boom. Conviene comprar mercancías, servicios y activos financieros con dinero prestado. Cuando la gente hace mucho de eso, le llamamos una burbuja. De modo que aunque las deudas hayan ido creciendo, los ingresos han crecido casi tan rápido como para compensarlas. A la relación entre deuda e ingresos la llamaré carga de la deuda. Mientras los ingresos sigan subiendo, la carga de la deuda se mantiene manejable. Simultáneamente, los valores de los activos suben vertiginosos. La gente toma préstamos gigantescos para comprar activos para inversión y hace que su precio suba aún más. La gente se siente rica. De modo que hasta con muchísima deuda acumulada, los ingresos y los activos en alza ayudan a los prestatarios a mantenerse dignos de crédito por mucho tiempo. Obviamente es algo que no puede continuar para siempre. Y no ocurre. Con las décadas, la carga de la deuda aumenta lentamente y crea reembolsos crecientes. Cuando estos reembolsos comienzan a crecer más rápido que los ingresos, obligan a la gente a recortar sus gastos. Y como los gastos de una persona son los ingresos de otra, los ingresos comienzan a bajar, lo que convierte a la gente en menos digna de crédito y reduce los préstamos tomados. Los pagos para saldar deudas continúan subiendo, haciendo que los gastos caigan más aún y el ciclo se invierta. Este es el cenit de la deuda a largo plazo. Las cargas de la deuda se han vuelto demasiado grandes. En Estados Unidos, Europa y buena parte del mundo, esto ocurrió en 2008. Ocurrió por la misma razón que en Japón en 1989 y en Estados Unidos en 1929. La economía comienza ahora a desapalancarse. En esta fase, la gente reduce el gasto, el ingreso baja, el crédito desaparece, los activos caen, los bancos sufren, las bolsas se desmoronan, las tensiones sociales aumentan y todo comienza a realimentarse en el sentido opuesto. A medida que caen los ingresos y suben los pagos por deudas, los prestatarios quedan restringidos. Ya sin derecho a crédito, sus créditos se agotan y ya no pueden tomar suficiente dinero prestado para saldar sus deudas. Desesperados, los prestatarios se ven obligados a vender activos. La fiebre de ventas inunda el mercado. Aquí es donde colapsa la bolsa. El mercado inmobiliario se hunde y a los bancos se les complican las cosas. Cuando los activos bajan de precio, bajan los valores de los avales de los prestatarios. Esto hace que los prestatarios merezcan aún menos crédito. La gente se siente pobre. El crédito desaparece rápidamente. Menos gasto, menos ingreso,
menos riqueza, menos crédito, menos préstamos tomados y así sucesivamente. Es un círculo vicioso. Se asemeja a una recesión, pero la diferencia aquí es que no se pueden bajar las tasas de interés para salvar la situación. En una recesión, la baja de tasas estimula la toma de préstamos. Pero en un desapalancamiento, bajar las tasas no sirve, pues las tasas de interés ya están bajas y llegan pronto al 0%. Así que se acaba el estímulo. Las tasas de interés en Estados Unidos llegaron al 0% durante el desapalancamiento de la década de 1930 y nuevamente en 2008. La diferencia entre una recesión y un desapalancamiento es que en este, la carga de la deuda sobre los prestatarios creció demasiado y no pudo aliviarse bajando las tasas de interés. Los prestadores comprenden que deudas tan excesivas no pueden ser devueltas totalmente. Los prestatarios perdieron su capacidad de pagar y sus avales perdieron valor. Se sienten paralizados por la deuda y ya no quieren más. Los prestadores dejan de prestar. Los prestatarios dejan de tomar prestado. Pensemos en la economía como indigna de crédito. Como una persona. ¿Qué hacer entonces con el desapalancamiento? El problema es que las cargas de las deudas son muy altas y deben bajar. Hay 4 formas en que esto puede ocurrir. 1. Personas, empresas y gobiernos recortan sus gastos. 2. Se reducen las deudas mediante moratorias y reestructuras. 3. La riqueza se redistribuye de los que tienen a los que no tienen. 4. El Banco Central imprime dinero nuevo. Estas 4 formas ocurrieron en cada desapalancamiento de la historia moderna. Es habitual recortar primero los gastos. Como vimos, personas, empresas, bancos y hasta gobiernos se ajustan el cinturón y recortan gastos para poder pagar sus deudas. Esto se llama con frecuencia austeridad. Cuando los prestatarios dejan de contraer nuevas deudas y comienzan a pagar las deudas viejas, puede esperarse que la carga de la deuda baje. Pero ocurre lo contrario. Como se recorta el gasto, y el gasto de una persona es el ingreso de otra, esto hace que los ingresos caigan más rápido de lo que se saldan las deudas, y así la carga de la deuda de hecho empeora. Como vimos, este recorte del gasto es deflacionario y doloroso. Las empresas están forzadas a reducir costes, lo que significa menos empleos y mayor paro. Esto lleva a la etapa siguiente. Deben reducirse las deudas. Muchos no pueden pagar sus préstamos y las deudas del prestatario son el activo del prestador. Cuando los prestatarios no pagan al banco, la gente teme que el banco no pueda pagarle lo suyo y corre a retirar su dinero del banco. Los bancos quedan restringidos y la gente, las empresas y los bancos dejan de pagar sus deudas. Esta grave contracción económica es una depresión. Buena parte de una depresión consiste en descubrir que lo que suponíamos era nuestra riqueza no está. Volvamos al bar. Cuando compramos una caña a cuenta, prometimos pagarle al dueño del bar. Nuestra promesa se convirtió en un activo del barman. Si no cumplimos la promesa, no le pagamos y entramos en moratoria de nuestra cuenta de bar. Entonces, este activo que tenía, de hecho, no vale nada. En esencia, ha desaparecido. Muchos prestadores no quieren ver su patrimonio desaparecer y acuerdan reestructurar la deuda. Esto significa que los prestadores recibirán un reembolso menor o que cobrarán en un lapso mayor o con un interés menor al acordado inicialmente. De esta manera, se incumple un contrato a pesar de que se reduce la deuda. Los prestadores prefieren así un poco de algo antes que el total de la nada. Pese a que desaparece deuda, su reestructuración hace que los valores de ingresos y activos desaparezcan más rápido, con lo cual la carga de la deuda continúa empeorando. Como recortar gastos, reducir la deuda también es doloroso y deflacionario. Todo esto afecta al gobierno central porque menores ingresos y menos empleo significan que el gobierno recauda menos impuestos. Al mismo tiempo, necesita aumentar su gasto por el aumento del paro. Muchos de los parados tienen ahorros inadecuados y necesitan apoyo financiero del gobierno. Además, los gobiernos crean planes de incentivos y aumentan sus gastos para compensar la baja de la economía. Los déficits presupuestarios gubernamentales crecen explosivamente durante un desapalancamiento porque gastan más de lo recaudado por impuestos. Eso es lo que está ocurriendo cuando oímos sobre el déficit en los noticiarios.
Para financiar los déficits, los gobiernos deben subir los impuestos o tomar dinero prestado. Pero con ingresos en caída y tantos en paro, ¿de quién vendrá el dinero? De los ricos. Ya que los gobiernos necesitan más dinero y la riqueza está muy concentrada en manos de un pequeño porcentaje de la gente, es natural que los gobiernos cobren más impuestos a los acaudalados, lo cual facilita una redistribución de la riqueza en la economía de los que tienen hacia los que no tienen. Los que no tienen y sufren comienzan a sentir resentimiento hacia los ricos que tienen. Los que tienen, sufriendo la economía débil, los precios de los activos en baja y los impuestos en alza, comienzan a sentir resentimiento hacia los que no tienen. Si la depresión continúa, puede alterarse el orden social. No solo subirán las tensiones internas en los países, sino que también entre países, sobre todo entre deudores y acreedores. Esta situación puede llevar a un cambio político que a veces puede ser extremo. En la década de 1930, esto condujo a Hitler al poder, a la guerra en Europa y a la depresión en Estados Unidos. La presión para que se haga algo que ponga fin a la depresión aumenta. Recordemos, lo que la mayoría consideraba dinero era en realidad crédito. Así, cuando el crédito desaparece, la gente no tiene suficiente dinero. La gente está desesperada por dinero. ¿Recuerdan quién puede imprimirlo? El Banco Central. Tras haber bajado ya sus tasas de interés a casi cero, está obligado a imprimir dinero. A diferencia del recorte de gastos, la reducción de la deuda y la redistribución de riquezas, la impresión de dinero es inflacionaria y estimulante. Inevitablemente, el Banco Central imprime dinero nuevo, de la nada, que usa para comprar activos financieros y bonos del gobierno. Ocurrió en Estados Unidos durante la Gran Depresión y nuevamente en 2008, cuando su Banco Central, la Reserva Federal, imprimió más de 2 millones de dólares. Otros bancos centrales del mundo que podían también imprimieron mucho dinero. Comprar activos financieros con este dinero ayuda a elevar los precios de los activos, volviendo a la gente más digna de crédito. Pero esto ayuda solo a los que tienen activos financieros. Y es que el Banco Central puede imprimir dinero, pero solo puede comprar activos financieros. El Gobierno Central, por su parte, puede comprar bienes y servicios y pasar dinero a la gente, pero no puede imprimir dinero. Así que para estimular la economía, los dos deben cooperar. Comprando bonos del gobierno, el Banco Central en esencia presta dinero al gobierno, permitiéndole mantener un déficit y aumentar el gasto en bienes y servicios mediante sus programas de incentivos y de seguros de paro. Esto aumenta los ingresos de la gente, así como la deuda del gobierno. Sin embargo, reducirá la carga total de la deuda en la economía. Este es un momento de gran riesgo. Quienes formulan las políticas deben equilibrar las 4 formas en que se reduce la carga de la deuda. Las formas deflacionarias deben equilibrar a las inflacionarias para mantener la estabilidad. Si se equilibran correctamente, puede producirse un desapalancamiento hermoso. Y es que un desapalancamiento puede ser feo o hermoso. ¿Cómo puede ser hermoso? Aunque un desapalancamiento es una situación difícil, manejar óptimamente una situación difícil es algo hermoso. Mucho más bello que los excesos desequilibrados y alimentados con deuda de la fase de apalancamiento. En un desapalancamiento hermoso, las deudas disminuyen respecto de los ingresos. El crecimiento económico real es positivo y la inflación no es un problema. Se obtiene con el equilibrio correcto. El equilibrio correcto exige cierta mezcla de recorte de gastos, reducción de la deuda, transferencia de riquezas e impresión de dinero para mantener la estabilidad económica y social. La gente pregunta si la impresión de dinero causará inflación. No, si compensa el crédito que cae. Recordemos, el gasto es lo que importa. $1 de gastos pagado con dinero afecta a los precios igual que $1 de gastos pagado con crédito. Imprimiendo dinero, el Banco Central puede compensar la desaparición de crédito con un aumento de la cantidad de dinero. Para cambiar esta situación, el Banco Central necesita no solo fomentar el crecimiento de los ingresos, sino lograr que la tasa de crecimiento del ingreso supere la tasa de interés sobre la deuda acumulada. ¿Qué quiero decir con ello? En esencia, los ingresos deben crecer más rápido que las deudas. Por ejemplo,
Supongamos que un país en desapalancamiento tiene una relación deuda-ingreso del 100%. Esto significa que su deuda total es igual a los ingresos del país entero en un año. Pensemos ahora en la tasa de interés sobre esa deuda, digamos que del 2%. Si la deuda crece al 2% por esa tasa de interés y el ingreso crece solo al 1%, jamás se reducirá la carga de la deuda. Se necesita imprimir suficiente dinero para que la tasa de crecimiento del ingreso supere a la tasa de interés. No obstante, es fácil abusar de la impresión de dinero por ser tan fácil y porque la gente la prefiere a las alternativas. La clave es evitar imprimir demasiado dinero y provocar una inflación inaceptablemente alta, como hizo Alemania en el desapalancamiento de la década de 1920. Si los responsables logran el equilibrio correcto, un desapalancamiento no es tan dramático. El crecimiento es lento, pero las cargas de la deuda bajan. Así es un desapalancamiento hermoso. Con los ingresos en alza, los prestatarios comienzan a parecer más dignos de crédito. Y cuando esto ocurre, los prestadores vuelven a prestar. Las cargas de las deudas comienzan por fin a bajar. Al poder tomar préstamos, la gente puede gastar más. La economía comienza ahora a crecer nuevamente hacia la fase de reflación del ciclo de deudas a largo plazo. Aunque el desapalancamiento puede ser horrible si se maneja mal, cuando se maneja adecuadamente, solucionará el problema. Lleva unos 10 años o más el que las cargas bajen y la actividad económica retorne a la normalidad. Y de ahí la expresión década perdida. En conclusión, por supuesto, la economía es un poco más compleja de lo que esta plantilla sugiere. Pero superponiendo el ciclo de deuda a corto plazo al de deuda a largo plazo, y a ambos encima de la línea